Hola queridos amigos, amigas, alumnos y alumnas, hermanos y hermanas y todos aquellos que nos están viendo ahí a través de YouTube. Sean bienvenidos una vez más a este estudio, como es de costumbre, que lo hacemos cada sábado y donde estamos estudiando y donde ahora vamos a reanudar el estudio sobre Daniel 11. Ya llevamos 3 semanas, ¿sí? 3 sábados ya estudiando Daniel 11. Y hoy día vamos a terminar con la primera parte de Daniel 11, que nos habla acerca de los eventos pasados. Y ya la semana que viene pasaremos a aquellos que nos hablan de los eventos presentes y futuros, porque los versículos finales de Daniel 11 tienen una luz tremenda para el tiempo que estamos viviendo en el día de hoy. Así que, bueno, antes de continuar, vamos a hacerlo con una oración, así que ahí donde estén, pueden inclinar su rostro para orar. Padre Santo que estás en el cielo, gracias Señor por este hermoso día sábado que nos regalas. Gracias también te damos porque tú nos das la oportunidad de poder reunirnos, aunque sea a través de este medio virtual, Señor, pero sabemos que tú estás en medio de nosotros. Que tu promesa es que donde dos o tres estén reunidos en tu nombre, allí estás tú, Señor. Por eso queremos invocar tu nombre y queremos invocar la presencia de tu Espíritu Santo, para que podamos tener claridad, discernimiento y entendimiento de lo alto, Señor. Bríndanos esa sabiduría celestial para poder comprender, para poder también almacenar en nuestros cerebros la información que vamos a analizar el día de hoy. Todas estas cosas te las agradecemos, Señor, y te las pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Bueno, como saben, hemos estado leyendo el libro de Urias Smith al respecto de esta profecía, que la verdad nos ha entregado mucha luz al respecto de estos temas. Así que continuaremos con la lectura, por eso no quiero tardar más. Nosotros habíamos quedado en el versículo 28, fue el último que analizamos, y continuamos con el 29. Recordamos, como para hacer una recapitulación, que estaba en los últimos versículos que estudiamos, aparecía eh, Cleopatra, ¿verdad? Aparecía Cleopatra con Alejandro allí, que fueron a atacar al rey del norte, pero no tenían marineros expertos, sino que tenían más que nada ostentación de barcos y todo eso, tenían barcos muy grandes, pero los marineros no eran expertos, sino que eran artesanos, tenían otras profesiones. Por lo tanto, llegó un momento en el cual Cleopatra, al ver que estaban perdiendo, ella se retira y Alejandro se va detrás de ella, bueno, porque estaban enamorados, y así fue como Roma pudo ganar esa batalla. Bueno, ahora nos dice que nos habla del rey del norte que volverá al sur, al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. El tiempo señalado es probablemente el tiempo profético del versículo 24 que ya se ha mencionado, que terminó, como ya se ha demostrado, en el año 330, fecha en que la potencia en cuestión iba a volver y dirigirse nuevamente hacia el sur, pero no como en la ocasión anterior, cuando fue a Egipto, ni como después, cuando fue a Judea. Aquellas fueron expediciones que le dieron conquistas y gloria. Esta condujo a la desmoralización y a la ruina. El traslado de la sede del imperio a Constantinopla fue el comienzo de la caída del imperio, de la famosa caída de Constantinopla, ¿verdad? Es por los historiadores muy mencionada. Roma perdió entonces su prestigio. La división occidental quedó expuesta a las incursiones de enemigos extranjeros. La división occidental sería lo que, donde está la sede romana, ¿verdad? En la ciudad de Roma. A la muerte de Constantino, el imperio romano quedó dividido entre sus tres hijos, Constancio, Constantino II y Constante. Constancio II y Constante pelearon y el victorioso Constante obtuvo la supremacía de todo el occidente. Los bárbaros del norte iniciaron pronto sus incursiones y extendieron sus conquistas hasta que la potencia imperial del occidente expiró
en el 476. Y aquí es donde cae Roma, pero en realidad no fue que cayó, sino que se dividió, como lo anunciaba la profecía. Se dividió el Imperio Romano entre sus tres hijos y no fue conquistado por ningún otro reino, sino que fue dividido. Recordemos que la profecía nos mencionaba que esta bestia espantosa, a la cual se le atribuye que es Roma, salían cuernos, ¿verdad? Salían 10 cuernos y después de entre esos 10 cuernos salía un cuerno pequeño que derribaba a 3 de esos 10 cuernos, ¿verdad? Y se ponía por sobre los demás, y ahí es donde nace Roma papal, es lo que vamos a ver a continuación. Porque vendrán contra él naves de Kittim, y él se contristará y volverá, y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Roma saqueada por los bárbaros. La narración profética sigue refiriéndose a la potencia que viene siendo su tema desde el versículo 16, a saber, Roma. ¿Cuáles fueron las naves de Kittim o Kittim que vinieron contra esa potencia y cuándo se realizó este movimiento? ¿Qué país o potencia representa Kittim? En Isaías 23:1 hallamos esta mención: de la tierra de Kittim les es revelado. Dan Clerk tiene la siguiente nota al respecto. Se dice aquí que las nuevas de la destrucción de Tiro por Nabucodonosor le son anunciadas por Chittim, las islas y costas del Mediterráneo, porque los tirios, dice Jerónimo acerca del versículo 6, cuando vieron que no tenían otro medio de escapar, huyeron a sus barcos y buscaron refugio en Cartago y en las islas del Mar Jonio y del Egeo. Así también Jarchi en el mismo lugar. Quito asigna la misma localidad a Chipre, a saber, la costa y las islas del Mediterráneo. Y el testimonio de Jerónimo nos lleva a una ciudad definida y célebre de aquella región, a saber, Cartago. Por lo tanto, cuando estábamos hablando de Chittim o Kittim, estamos hablando de Cartago. ¿Portó alguna vez el Imperio Romano una guerra naval que tuviera a Cartago como base de operaciones? Recordemos los terribles ataques de los vándalos contra Roma bajo el feroz Gensérico y contestaremos en sentido afirmativo. Cada primavera salía del puerto de Cartago a la cabeza de sus ingentes y bien disciplinadas fuerzas navales para sembrar la consternación en todas las provincias marítimas del imperio. Tal es la obra que se presenta en el versículo que estudiamos, y ello queda aún mejor confirmado cuando consideramos que la profecía nos ha revelado precisamente ese tiempo. En el versículo 29 entendimos que se mencionaba el traslado de la sede del imperio a Constantinopla. La siguiente revolución que se produce con el transcurso del tiempo es la que ocasionan las irrupciones de los bárbaros del norte, entre los cuales se destacan los vándalos y la guerra que realizaban, según se ha mencionado ya. La carrera de Gensérico se desenvolvió entre los años 428 al 477. Entonces, aquí tenemos básicamente el desenvolvimiento de esta profecía, ¿verdad? Que se cumplió al pie de la letra, se traslada Roma a Constantinopla y tenemos una revolución, o sea, eran reinos que estaban bajo el dominio de Roma, pero que se rebelaron en contra de Roma, que son los bárbaros, ¿sí? Del norte, todos los que tenían todo nórdicos, por así decirlo, también vikingos, etcétera, así, todas estas tribus que estaban ahí, que después dieron paso a, a diferentes países. Por ejemplo, estaban la tribu de los alamanes, que después pasaron a ser los alemanes, estaba la tribu de los francos, que después pasaron a ser los franceses, y así cada uno tiene su contraparte en la actualidad. Se fundaron ciertos países que fueron sometidos bajo el control del poder papal en el futuro cercano. Él se contristará y volverá, nos decía el versículo. Puede referirse a los esfuerzos desesperados hechos para despojar a Gensérico del dominio de los mares, primero por Mayoriano y luego por el Papa León I, pero resultaron en ambos casos en completo fracaso. Roma se vio obligada a someterse a la humillación
de ver sus provincias despojadas y su ciudad eterna hollada y saqueada por el enemigo. Véanse los comentarios sobre Apocalipsis 8:8. Enojárase contra el pacto santo. Esto se refiere indudablemente a las tentativas de destruir el pacto de Dios por los ataques dirigidos contra las sagradas escrituras, el libro del pacto. Una revolución de esta clase se realizó en Roma. Los érulos, godos o ostrogodos y vándalos que conquistaron a Roma abrazaron la fe arriana y eran enemigos de la Iglesia Católica. ¿Cuáles son los arrianos? Bueno, básicamente que son antitrinitarios. ¿Sí? Los Arriano fue un personaje, un sacerdote de aquella época, el cual postuló que justamente no existía tal cosa como la Trinidad, sino que en realidad solamente era Dios Padre y que el Hijo fue engendrado por el Padre y que el Espíritu Santo era una fuerza activa, pero que no era una persona. Tal cosa que las Escrituras desmienten rotundamente. Tenemos muchos versículos que avalan que sí existe una deidad de 3 personas, ¿sí? Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y fue ratificada por Jesús. Recordemos cuando Él manda a los discípulos a predicar, le dice, bautícenlos solo en el nombre del Padre. No, le dice, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí vemos justamente estas tres personas que son parte de uno solo. No podemos comprenderlo con nuestra mente finita, pero es así. Que no lo podamos comprender no quiere decir que no sea verdad. Justiniano decretó que el Papa fuese cabeza de la Iglesia, corrector de herejes, con el propósito especial de exterminar la herejía arriana. Pronto se llegó a considerar la Biblia como un libro peligroso que no debía ser leído por el pueblo común, y que todas las cuestiones en disputa debían ser sometidas al Papa. Así se despreció la palabra de Dios. Bueno, en cierta manera, como sabemos que siempre Satanás opera mezclando la verdad con el error, eso tenemos que tenerlo siempre claro. Satanás siempre va a mezclar la verdad, va a poner una parte de verdad con una semilla de mentira. Aquí la Iglesia Católica estaba defendiendo la Trinidad, claro, y ellos creen en la Santísima Trinidad. Que tenemos que entender varias cosas y voy a hacer un paréntesis acá. Primero que nada, nosotros sabemos, según el libro de Hebreos, que no hay otro intercesor ni mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, ¿verdad? Él es el que intercede por nosotros entre Dios, entre el Padre y nosotros, ¿verdad? Él es el que muestra sus manos, ¿verdad? Perforadas, muestra su costado traspasado, su corona, sus pies, todas sus heridas con las cuales Él ganó nuestros corazones, ganó también el derecho de hacernos y de llamarnos sus hijos si nosotros lo aceptamos, ¿verdad? Él se ganó ese derecho. Y por sus méritos es que nosotros podemos hacernos hijos de Dios. Por lo tanto, nosotros cuando le pedimos algo a Dios, no tenemos derecho de recibir esas cosas. Pero gracias a Jesús es que las recibimos, porque Él se pone delante del Padre y le dice, mira, entrégaselo, dale el perdón, perdónalo, porque yo morí por Él. Entonces, allí es donde nosotros tenemos ese mediador. La Iglesia Católica, ¿a quién pone como el mediador entre Dios y los hombres? Al Papa. Por más que ellos digan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ellos ponen al Papa como el mediador entre Dios y los hombres, usurpando el lugar de Jesús. Luego tenemos en las oraciones, cuando nosotros oramos, también la Biblia nos dice que cada vez que nosotros expresamos una oración, el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles para que nosotros pidamos conforme a lo que necesitamos. Por lo tanto, el Espíritu Santo, cuando nosotros oramos, el Espíritu Santo trabaja en nosotros para que nosotros pidamos lo que nos conviene. Trabaja en nuestros corazones y nos pone pensamientos son adecuados, nos pone las peticiones adecuadas en nuestra boca para que nuestra oración sea la correcta, ¿ok? Entonces, de esa manera, cuando nosotros nos entregamos al control de Dios, el Espíritu Santo intercede en nosotros.
¿verdad? Y así es como en el camino también va transformando esa oración para poder llevársela a Jesús y que Él pueda comprenderla de la mejor manera. No es que Él no la comprenda, sino que tenga una, que sea bien coordinada, ¿verdad? Que sea una oración lógica, que no sea algo, no sé, te pido un Ferrari, te pido esto, no, que sean cosas que de verdad nos edifiquen tanto espiritualmente como a los que nos rodean. ¿A quién pone la Iglesia Católica en este lugar? Bueno, a los santos y a la Virgen María. ¿Sí? Le piden a los santos para que los santos vayan y le digan a Jesús lo que nosotros queremos. Le piden a la Virgen María para que la Virgen María vaya y le diga a Jesús lo que nosotros queremos. Entonces ya vemos que la Trinidad Católica, de nombre, claro, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero en realidad en la práctica no es eso. ¿Ok? Eso tienen que tenerlo claro. Bueno. Después, ahí es cuando se saca la Biblia de la gente para que no la lean, sino que el único que podía interpretar la palabra de Dios era el Papa. Bueno, dice un historiador al comentar la actitud de la Iglesia Católica respecto de las Escrituras. Uno podría pensar que la Iglesia de Roma había puesto a sus feligreses a distancia segura de las Escrituras. Ella había sido colocada Ella había colocado el abismo de la tradición entre ellos y la palabra de Dios. Los alejó aún más de la esfera de peligro al proveer un intérprete infalible, cuyo deber consiste en cuidar de que la Biblia no exprese un sentido hostil a Roma. Pero como si esto no bastase, ha trabajado por todos los medios a su alcance para impedir que las escrituras lleguen en cualquier forma que sea a las manos de su pueblo. Antes de la Reforma, mantuvo a la Biblia encerrada dentro de una lengua muerta, o sea, el latín, y se promulgaron leyes severas contra su lectura. La Reforma libertó el precioso volumen. Tyndale y Lutero, el primero desde su retiro de Vilfort en los Países Bajos y el otro desde el medio de las profundas sombras del bosque de Turingia, enviaron la Biblia a quienes hablaban los idiomas del vulgo en Inglaterra y Alemania. Se despertó así una sed por las escrituras a la que la Iglesia de Roma creyó imprudente oponerse abiertamente. ¿Quién fueron Tyndale y Lutero? Bueno, ellos fueron reformistas. Ellos pertenecían a la Iglesia Católica, eran sacerdotes católicos, pero ellos eran tan sinceros que y sabían latín, y empezaron a estudiar la Biblia porque estaba en latín. Empezaron a estudiarla y se dieron cuenta de que habían cosas que se practicaban dentro de la Iglesia Católica que eran totalmente contrarias a lo que decía la palabra de Dios. Por lo tanto, ellos quieren hacer una reforma de la Iglesia Católica. Ellos amaban la Iglesia Católica. Ellos querían que la Iglesia Católica se reformara, se transformara. Pero ¿qué pasó? Encendieron la persecución en contra de ellos y los perseguían como herejes. Fueron tratados de herejes, pero aún así ellos no se detuvieron y llevaron la palabra de Dios a las personas para que al pueblo en general, a la gente común y corriente, como tú, como yo, para que la pudieran leer. O sea, si no hubiese sido por estos reformadores y por muchos otros, como Juan Hus, tenemos Jerónimo, entre otros, si no hubiese sido por todos ellos, nosotros no tendríamos alcance hoy en día a la palabra de Dios, gracias a su sacrificio. Muchos de ellos eh, fueron muertos en hogueras, decapitados, etc. La mayoría fueron quemados. Esa era la forma de matar a los herejes en aquella época. Muchos torturados. Entonces, imagínense el, el enojo de Satanás en contra de el pueblo de Dios que estaba aún así en tiempos de oscuridad como los que se vivieron en aquellos momentos, estaba trabajando y el Espíritu Santo estaba trabajando en hombres y mujeres sinceros y sinceras. Y así también hoy en día. Por eso es que es muy importante entender las escrituras conforme a lo que el Espíritu Santo nos revela y no conforme a lo que los hombres interpretan, como aquel tal Juan Toro, que es un jesuita por donde lo mires, que es un sacerdote católico que supuestamente ridiculiza a muchas personas de muchas religiones y interpretando las palabras de Dios conforme a lo que la Iglesia Católica quiere decir, conforme a lo que el papado quiere decir.
Y así mucha gente está ciega detrás de él, detrás de esas artimañas satánicas que está utilizando este siervo de Satanás para poder engañar a la gente y que no entiendan que la palabra de Dios es pura, sin mancha, y que denuncia a la Iglesia Católica como la bestia de Apocalipsis, como la bestia de Daniel. Entonces, eso hay que tenerlo súper claro. El Concilio de Trento promulgó acerca de los libros prohibidos 10 reglas que, aunque aparentaban satisfacer el creciente deseo de leer la palabra de Dios, estaban insidiosamente redactadas para frenarlo. En la cuarta regla, el concilio prohíbe a cualquiera que lea la Biblia sin licencia de su obispo o inquisidor, licencia que se ha de basar en un certificado de su confesor de que no corre peligro de recibir daño al leerla. El concilio añade estas palabras categóricas, que si alguno se atreve a leer o tener posesión de ese libro sin la tal licencia, no recibirá la absolución hasta que lo haya entregado a su ordinario. A esas reglas sigue la bula del Papa Pío IV, en la cual se declara que los que violen serán considerados culpables de pecado mortal, los que las violen esas reglas. Así la Iglesia de Roma intentó regular lo que le resultaba imposible impedir del todo. El hecho de que a ningún seguidor del Papa se le permite leer la Biblia sin licencia no aparece en los catecismos y otros libros de uso común entre los católicos romanos de ese país, pero es incontrovertiblemente que forma la ley de aquella iglesia. Y de acuerdo con ella, encontramos que la práctica uniforme de los sacerdotes de Roma, de los papas para abajo, es impedir la circulación de la Biblia, impedirla totalmente en los países donde, como en Italia y España, ejerce todo el poder. Y en otros países, como el nuestro, está hablando de Estados Unidos, hasta donde se lo permite su poder. Su sistema uniforme es desalentar la lectura de las escrituras de toda manera posible. Cuando no se animan a emplear la fuerza para obtener sus fines, no tienen reparos en emplear el poder espiritual de su iglesia y declarar que aquellos que contrarían la voluntad de Roma en ese asunto son culpables de pecado mortal. Bueno, esto lo escribió un historiador, ¿verdad?, al comentar todo esto. Los emperadores de Roma, por lo tanto, cuya división oriental continuaba, se entendían con la Iglesia de Roma, que había abandonado el pacto y constituía la gran apostasía, y colaboraban con ella en el intento de suprimir la herejía, entre comillas, que era lo que ellos llamaban, al seguir, imagínense, ellos llamaban herejía a los que, o herejes, a los que seguían los principios bíblicos. Bueno, nada más que fuera de la realidad, ¿no? El hombre de pecado fue elevado a su presuntuoso trono por la derrota en 538 de los godos arrianos, que poseían entonces a Roma. ¿Quién es el hombre de pecado? El papado, ¿verdad? El papado, cuando venció a los ostrogodos en el año 538, se impone como ya como supremo emperador de Roma y de todo ese imperio. Ya ahí es cuando la Iglesia Católica obtiene su supremacía, donde comienzan los 1260 años de supremacía papal que duraron hasta el año 1798. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Contaminarán el santuario de su fortaleza, o Roma. Si esto se aplica a los bárbaros, se cumplió literalmente, porque Roma fue saqueada por los godos y los vándalos, y el poder imperial del occidente con la conquista de Roma por Odoacro. O si se refiere a los gobernantes del imperio que obraban en favor del papado contra la religión pagana y cualquier otra que se opusiese al papado, significaría el traslado de la sede del imperio de Roma a Constantinopla, que contribuyó enormemente a la decadencia de Roma. El pasaje sería entonces paralelo a Daniel 8:11 y Apocalipsis 13:2. El papado quita el continuo, entre comillas. En los comentarios sobre Daniel 8:13 se ha demostrado que la palabra sacrificio ha sido añadida erróneamente. Debe ser asolamiento. La expresión denota una potencia desoladora, de la cual la abominación espantosa no es sino la contraparte. Y le sucede en el transcurso del tiempo. Por lo tanto, parece claro que el asolamiento continuo era el paganismo y la abominación espantosa el papado. Pero puede ser que alguien pregunte, ¿cómo puede ser el papado? ¿Cómo puede ser el papado siendo que Cristo habló de ella en relación con la destrucción de Jerusalén? Cuando Cristo
habla sobre la abominación asoladora, ¿verdad?, en Mateo 24. La respuesta es, Cristo se refirió evidentemente a Daniel 9, que predice la destrucción de Jerusalén, y no a este versículo de Daniel 11, que no se refiere a dicho acontecimiento. En el capítulo 9, Daniel habla de asolamientos y abominaciones en plural, más de una abominación, por lo tanto, abruma a la iglesia. Es decir, que en cuanto se refiere a la iglesia, tanto el papado como el paganismo son abominaciones. Pero como se hace una distinción entre una y otra, el lenguaje debe ser específico. Una es el asolamiento continuo y la otra es preeminentemente la transgresión o abominación espantosa. ¿Cómo fue quitado el continuo o el paganismo? ¿Sí? Aquí, en este tiempo que se estaba viviendo, todos estas tribus, que eran tribus bárbaras, todos ellos tenían sus dioses, ¿verdad? Ahí tenemos toda esa mitología nórdica de los dioses nórdicos y demás. De ahí tenemos también que nace de una de esas tribus, nace Halloween y todo lo que tiene que ver con eso, el culto a los muertos, etc. Entonces, todo eso era en contraparte con lo que fuera el papado, ¿verdad? Era paganismo, aunque los dos en cierta manera tenían algo de paganismo, pero bueno, aún así el objetivo de ellos era cambiar o transformar esas naciones a que se convirtieran en católicas y que se alejaran del paganismo. O sea, querían intercambiar un paganismo por otro. Ya que se habla de esto en relación con el establecimiento de la abominación espantosa o papado, debe denotar no simplemente el cambio nominal de la religión del imperio, del paganismo al cristianismo, que esto fue realizado por Constantino, sino un desarraigo tal del paganismo de todos los elementos del imperio, que el terreno queda completamente preparado para que la abominación papal se levante y asevere sus arrogantes pretensiones. Se realizó una revolución tal, pero no antes que hubieran transcurrido casi 200 años después de la muerte de Constantino. Al acercarnos al año 508, vemos que madura una crisis importante entre el catolicismo y las influencias paganas que todavía existen en el imperio, hasta la conversión de Clodoveo, rey de los francos, en el 496. Estos, como otras naciones de la Roma occidental, eran paganos, pero después de ese acontecimiento fueron coronados de gran éxito los esfuerzos hechos para convertir idólatras al catolicismo. Y así es como ellos los denominaban, la Iglesia Católica los denominaba a ellos los paganos, ¿verdad? O idólatras también, siendo que ellos eran iguales, pero bueno. Se dice que la conversión de Clodoveo inicia la tendencia y la actitud que merecieron para el monarca francés los títulos de Cristianísima Majestad e Hijo Mayor de la Iglesia. Entre ese tiempo y el 508, mediante alianzas, capitulaciones y conquistas, sometió Clodoveo las guarniciones romanas del oeste en la Gran Bretaña o Armórica, y también a los borgoñones o burgundios y a los visigodos. Y aquí tenemos como con ayuda, ¿verdad?, de Clodoveo, que era el rey de los francos, de la actual Francia, fue el que conquistó varios terrenos para el Papa. Y así es como el Papa empezó a crecer en poder. Estamos hablando del 508. Desde que estos éxitos quedaron afianzados en el 508, el papado quedó triunfante en lo que se refiere al paganismo, porque aunque el último retardó indudablemente el progreso de la fe católica, ya no tenía poder para suprimir la fe ni estorbar las usurpaciones del pontífice romano. Cuando las potencias eminentes de Europa renunciaron a su apego al paganismo, fue tan solo para perpetuar sus abominaciones en otra forma, pues el cristianismo manifestado de la Iglesia Católica era, y es aún, tan solo un paganismo bautizado, y es lo que le estaba diciendo, ¿verdad? La condición de la sede de Roma era también peculiar en aquel tiempo. ¿Por qué nosotros sabemos que ese cristianismo manifestado por la Iglesia Católica es un paganismo bautizado? Porque bueno, si nosotros nos regimos y ellos dicen ser cristianos, entre comillas, o creer en el Dios de la Biblia,
y nosotros leemos la Biblia, ellos hacen todo lo contrario a lo que dice la Biblia, ¿ok? La palabra de Dios dice, no tengas dioses ajenos delante de mí. Ellos tienen a María, tienen a los santos. Ah, no, es que los venero, no los adoro como dioses. Bueno, también dice, no te harás imagen de nada. Y tenemos imágenes de santos, imágenes crucifijos, imágenes de todo, de la Virgen María y la Virgen de Guadalupe y la Virgen de aquí y la Virgen de allá. Son todos representaciones de deidades antiguas del paganismo de Babilonia. Todo viene a través de todas las eras. De hecho, si nosotros vamos analizando todos los reinos que han existido o imperios a lo largo de la historia, tenemos, por ejemplo, Egipto, tenemos Roma, tenemos India, tenemos Babilonia, todo, en China incluso, todos ellos tienen a lo que sería una mujer con un bebé en brazos. Todos tienen ese dios, o esa diosa, ¿verdad? Es una mujer con un bebé en brazos. Y es la misma Semiramis de Babilonia antigua, y es la misma que después cuando Constantino, ¿sí? Cuando Constantino dice, ya, vamos a hacernos todos cristianos, y yo también voy a aceptar a Jesús, pero voy a seguir adorando en el día que a mí se me ocurre, en el día domingo. Okay. Y ahí instaura el día domingo para adorar, cuando la Biblia dice sábado, no dice domingo. Bueno. Y es cuando él le cambia todos los nombres a los dioses y les pone San Pedro, San Juan, y así, a cada uno, y a esa mujer con bebé en brazos que representa a Semiramis, la misma diosa es la misma esposa del dios del sol que representa a Satanás, o sea, sería la misma esposa de Satanás. Esa es como la Virgen María, la bautizan como la Virgen María. Imagínense y todas las vírgenes que vienen después, que usted vaya a ver, no sé, la difunta Correa o la Virgen que a usted se le ocurra, la ve con un bebé en brazos, usted sabe que es Semiramis y que, bueno, es un demonio disfrazado. Eso hay que tenerlo súper, súper claro. En 498 ascendió Símaco al trono pontífice cuando era recién convertido del paganismo. Llegó a la silla papal gracias a que sostuvo con su competidor una lucha que costó sangre. Recibió adulaciones como sucesor de San Pedro y dio la nota tónica de la asunción papal, asumiendo excomulgar al que había sido constituido juez en lugar de Dios y que era vicerregente del Altísimo, cuando en realidad es el vicerregente de Satanás. Tal era la tendencia de los sucesos en el occidente. Tal era la tendencia de los sucesos en el occidente. ¿Cuál era la condición que reinaba en el oriente? Existía ahora un fuerte partido papal en todas las partes del imperio. Los adherentes que tenía esta causa en Constantinopla, alentados por el éxito de sus hermanos en occidente, consideraron llegado el momento de abrir las hostilidades en favor de su señor de Roma. O sea, la misma gente, el mismo pueblo, se empieza a ir a favor de Roma. Bueno, y aquí vemos algo que fue el comienzo de grandes matanzas en contra de los cristianos, de los verdaderos. Nótese que poco después del 508, el paganismo había decaído de tal manera y el catolicismo había adquirido tanta fuerza que por primera vez la Iglesia Católica pudo sostener con éxito una guerra, tanto contra las autoridades civiles del imperio como contra la Iglesia del Oriente que había abrazado, en su mayoría, la doctrina monofisita, que Roma tenía por herejía. El celo de los partidarios culminó en un torbellino de fanatismo y guerra civil, que barrió a Constantinopla con fuego y sangre. El resultado fue el exterminio de 65.000 herejes. Una cita de Gibbon, sacada de su relato de los sucesos ocurridos entre el 508 y 518, demostrará la intensidad de dicha guerra. Fueron rotas las estatuas del emperador y este tuvo que esconderse en persona en un suburbio hasta que al fin de 3 días se atrevió a implorar la misericordia de sus súbditos. Sin su diadema y en la postura de un suplicante, Anastasio se presentó en el trono del circo. Los católicos le contaron en la cara lo que para ellos era el verdadero trisagio. Se regocijaron por el ofrecimiento que él proclamó por voz de un heraldo de abdicar la purga
la púrpura, o sea, de abdicar del trono, renunciar a ser el emperador. Escucharon la advertencia de que, puesto que todos no podían reinar, debía estar previamente de acuerdo con la elección de un soberano, y aceptaron la sangre de 2 ministros impopulares, a quienes su amo, sin vacilación, condenó a los leones. Estas sediciones furiosas, pero pasajeras, eran alentadas por el éxito de Vitaliano, quien, con un ejército de hunos y búlgaros, idólatras en su mayoría, se declaró campeón de la fe católica. En esta piadosa rebelión despobló la Tracia y sitió a Constantinopla. Terminó a 65.000 cristianos, hasta que obtuvo el relevo de los obispos, la satisfacción del Papa y el establecimiento del concilio en Calcedonia, un tratado ortodoxo firmado de mala gana por el moribundo Anastasio y ejecutado más fielmente por el tío de Justiniano. Tal fue el desarrollo de la primera de las guerras religiosas que se hayan reñido en el nombre y por los discípulos del Dios de paz. Bueno, y es como empieza la era de las cruzadas. El papado levanta una abominación y pondrá la abominación espantosa. Habiendo demostrado plenamente lo que consideramos que es la supresión del continuo o paganismo, preguntamos ahora, ¿cuándo se levantó la abominación espantosa, papado? El cuerno pequeño que tenía ojos como de hombre no tardó en ver cuando estaba preparado el terreno para su progreso y elevación. El año 508, su progreso hacia la supremacía universal se realizó en forma que no tiene paralelo. Cuando Justiniano era un emperador romano, estaba por iniciar la guerra contra los vándalos, en el 533, empresa de no poca magnitud y dificultad, deseó asegurarse la influencia del obispo de Roma, quien había alcanzado una situación que, en su opinión, pesaba mucho en gran parte de la cristiandad. Por lo tanto, Justiniano se encargó de decidir la contienda que existía desde hacía mucho entre las sedes de Roma y Constantinopla, acerca de cuál debía tener precedencia. Y dio la referencia a Roma en una carta que dirigió oficialmente al Papa, en la cual le declaraba en los términos más inequívocos que el obispo de aquella ciudad debía ser la cabeza de todo el cuerpo eclesiástico del imperio. Ahí es cuando Justiniano le brinda tanto poder político como religioso al Papa, lo brinda como el soberano supremo en el año 533. Ahí es donde comienza donde se le da la supremacía sobre el imperio. Pero ¿por qué no se cuenta desde el año 533 los 1260 años de supremacía papal? Porque aún quedaba una tribu que se le oponía, si un pueblo que se le oponía a uno de estos 10 cuernos de la bestia, que eran los ostrogodos. Entonces ellos fueron recién suprimidos en el año 538. Y allí ya sin oposición, ya en el año 538 comienza esta supremacía, como lo dice la profecía de 1260 años. Bueno, aquí está la carta de Justiniano, ya después yo les voy a compartir el documento para que ustedes la lean. La carta del emperador debe haber sido enviada antes del 25 de marzo del 533, porque en su carta de aquella fecha dirigida a Epifanio, habla de ella como habiéndola despachado y repite su decisión de que todos los asuntos relativos a la Iglesia sean referidos al Papa, cabeza de todos los obispos y verdadero y eficaz corrector de herejes. En el mismo mes del año siguiente, el 534, el Papa contestó repitiendo el lenguaje del emperador, aplaudiendo su homenaje a la sede, adoptando los títulos del mandato imperial. Observa que entre las virtudes de Justiniano, una brilla como una estrella, su reverencia para la silla apostólica, a la cual había sujetado y unido todas las iglesias, siendo verdaderamente ella la cabeza de todas, como la atestiguan las reglas de los padres, las leyes de los príncipes y las declaraciones de la piedad del emperador. Y aquí es donde se pone al Papa como cabeza de todas las iglesias. Pero en unos segundos más vamos a ver cómo en realidad no todos se sometieron al dominio del papado, como muchas personas dicen y aseguran que todas las religiones de hoy en día nacen de la Iglesia Católica, y de hecho hasta ellos mismos presumen de ello, pero eso no es así. Tales fueron las circunstancias que acompañaron el decreto de Justiniano.
Pero las provisiones de ese decreto no podían ponerse en práctica enseguida, porque Roma e Italia estaban en poder de los ostrogodos, que eran arrianos en su fe, y se oponían enérgicamente a la religión de Justiniano y del Papa. Era por lo tanto evidente que los ostrogodos debían ser desarraigados de Roma antes que el Papa pudiese ejercer el poder con que había sido investido. Para lograr esto se inició la Guerra Itálica en el 534. La dirección de la campaña fue confiada a Belisario. Cuando él se acercó a Roma, varias ciudades abandonaron a Vitiges, su soberano godo y hereje, y se unieron a los ejércitos del emperador católico. Los godos, decidiendo demorar las operaciones ofensivas hasta la primavera, dejaron que Belisario entrase en Roma sin oposición. Los diputados del Papa y el clero, del Senado y del pueblo invitaron al lugarteniente de Justiniano a que aceptase su obediencia voluntaria. Varios senadores y el Papa Silvestre, cuya traición fue probada o sospechada, fueron desterrados. El emperador ordenó al clero que eligiese un nuevo obispo. Después de invocar solemnemente al Espíritu Santo, no sé cuál Espíritu Santo invocaron, eligieron al diácono Vigilio, que había comprado el honor con un cohecho de 200 libras. Imagínense, invocaron al Espíritu Santo, supuestamente, para poder invocar, ¿verdad? Y elegir a un nuevo papa, y este diácono Vigilio compró el puesto con 200 libras de oro. Entonces no sé para qué lo invocaron si él ya había comprado el puesto. Toda la nación de los ostrogodos se había reunido para el sitio de Roma, pero el éxito no acompañó sus esfuerzos. Los huestes se fueron gastando en combates sangrientos y frecuentes bajo las murallas de la ciudad. Y el año y 9 días que duró el sitio bastaron para consumar casi completamente la destrucción de la nación. En marzo del 538, como empezaban a amenazar los otros peligros, levantaron el sitio, quemaron sus tiendas y se retiraron en tumulto y confusión, un número apenas suficiente para conservar su existencia como nación o su identidad como pueblo. Sí fue arrancado de delante del cuerno pequeño de Daniel 7 el cuerno ostrogodo, el último de los tres. Ya no había cosa alguna que impidiese al Papa ejercer el poder que le había conferido Justiniano 5 años antes. Los santos, los tiempos y la ley estaban en su mano. De hecho, y no solo de intento. El año 538 debe considerarse, pues, como el año en que se puso o estableció la abominación espantosa y como el punto de partida del periodo profético de 1260 años de la supremacía papal. Por lo tanto, ¿cuál es la abominación espantosa? Es todo este periodo de supremacía papal en donde ellos mataron más de 50 millones de personas, cristianos en realidad. Bueno. Con lisonjas reducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Dios. Los que abandonan el libro del pacto, las sagradas escrituras, que estiman más los decretos de los papas y las decisiones de los concilios que la palabra de Dios, a estos, él, el papa, corromperá por sus lisonjas. Es decir, que su celo como partidarios del papa será fomentado por obtención de riquezas, puestos y honores. O sea que compraron su fe, básicamente. Al mismo tiempo, habrá un pueblo que conocerá a su Dios, se esforzará y hará proezas. ¿Quiénes son estos? Son los cristianos que conservaron la religión pura y viva en la tierra durante las oscuras edades de la tiranía papal y ejecutaron admirables actos de abnegación, heroísmo religioso en favor de su fe. Un lugar preeminente ocupan entre ellos los valdenses, los albigenses y los hugonotes, que verdaderamente son dignos de toda admiración. Ellos fueron aquellos que se mantuvieron firmes desde el principio. Ellos no se contaminaron con las herejías de la Iglesia Católica. Y ellos fueron los que mantuvieron la verdadera fe pura y sin mancha. Por lo tanto, esa pretensión de que todas las iglesias vienen de la Iglesia Católica, o que la fe actual de la fe protestante viene o deriva de la Iglesia Católica, en realidad eso no es así, porque hubieron pueblos que se mantuvieron firmes en contra de
de toda esta abominación que se realizó. Vean los videos en el canal de Víctor San Vicente sobre los valdenses. La verdad, les va a abrir mucho la mente. Sabios del pueblo instruirán a muchos y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. Aquí se nos presenta el largo periodo de persecución papal contra los que luchan para sostener la verdad e instruir a sus semejantes en los caminos de la justicia. El número de los días durante los cuales iban a caer así nos es indicado en Daniel 7:25, 2:7, Apocalipsis 12:6, 14, 13:5. El periodo es llamado tiempo, tiempos y medio tiempo, 1260 días y 42 meses. Todas estas expresiones son otras tantas maneras de designar los mismos 1260 años de la supremacía papal. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. En Apocalipsis 12, donde se habla de esta misma persecución papal, leemos que la tierra ayudó a la mujer, que es la iglesia, abriendo su boca y tragándose el río que el dragón había arrojado tras ella. La reforma protestante dirigida por Martín Lutero y sus colaboradores proporcionó el auxilio predicho aquí. Los estados alemanes abrazaron la causa protestante, protegieron a los reformadores y refrenaron las persecuciones que realizaba la Iglesia papal. Cuando los protestantes recibieron ayuda y su causa llegó a ser popular, muchos se juntaron a ellos con lisonjas, o sea que abrazaron su fe por motivos indignos. Yo les invito a que puedan leer un libro llamado El conflicto de los siglos, escrito por Ellen White, donde ella recopiló muchas de todas las historias de los reformadores de aquella época, de la Reforma Protestante, entre ellos que están Calvino, ¿verdad? Juan Hus, Jerónimo, Martín Lutero, bueno, entre otros, la verdad son muchos los que participaron en toda esta reforma, y todas las cosas que ellos tuvieron que vivir y todo lo que tuvieron que pasar, la verdad es increíble, son personas que, bueno, si Dios lo permite y si nos mantenemos firmes, podremos conocer cuando vayamos al cielo. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos, hasta el tiempo determinado. En otras versiones dice tiempo del fin, porque aún para esto hay plazo. Aunque frenado el espíritu perseguidor, no fue destruido. Estallaba cada vez que tuviese oportunidad. Esto sucedía especialmente en Inglaterra. La condición religiosa de aquel reino fluctuaba. A veces lo dominaban los protestantes y a veces caía bajo la jurisdicción papal, de acuerdo a cuál fuese la religión del monarca reinante. La sangrienta reina María fue enemiga mortal de la causa protestante, y multitudes cayeron víctimas de sus persecuciones implacables. Esta situación había de durar más o menos hasta el tiempo determinado, o del fin, como dicen otras versiones. La conclusión natural que se puede sacar es que cuando llegase el tiempo del fin, la Iglesia Católica perdería completamente el poder de castigar a los herejes, que había ocasionado tantas persecuciones y que por un tiempo se vio refrenado. Parecía igualmente evidente que esa supresión de la supremacía papal habría de señalar el comienzo del periodo llamado aquí tiempo del fin. Si esta aplicación es correcta, el tiempo del fin comenzó en 1798, porque entonces, como ya se ha notado, el papado fue derribado por los franceses y no ha podido desde entonces ejercer todo el poder que poseyó antes. La opresión de la Iglesia por el papado es evidentemente lo aludido aquí, porque es el único pasaje, excepción hecha tal vez de Apocalipsis 2:10, que indique un tiempo determinado, o sea, un periodo profético. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Un rey se engrandece sobre todo Dios. El rey introducido aquí no puede representar la misma potencia que se ha venido observando, a saber, la papal, porque las especificaciones no corresponden si se aplican a dicha potencia. Vemos, por ejemplo, una declaración del versículo siguiente. Se cuidará de Dios alguno. Nunca se ha aplicado esto al papado.
Nunca se ha dejado de lado ni rechazado a Dios ni a Cristo este sistema religioso, aun cuando los haya puesto a menudo en una posición falsa. Tres características han de notarse en la potencia que cumpla esta profecía. Debe asumir el carácter aquí delineado cerca del comienzo del tiempo del fin, al cual nos llevó el versículo precedente o el versículo anterior. Debe ser una potencia voluntariosa, debe ser una potencia atea. Quizás podamos unir estas dos últimas especificaciones diciendo que sería voluntariosa en el ateísmo. Francia cumple la profecía. Una revolución que responde exactamente a esta descripción se produjo en Francia, en el tiempo indicado por la profecía. Los ateos sembraron las semillas que dieron su fruto lógico y funesto. Voltaire había dicho, en su pomposo aunque impotente engreimiento: estoy cansado de oír repetir que 12 hombres establecieron la religión cristiana. Demostraré que basta un hombre para destruirla. Asociándose con hombres como Rousseau, D'Alembert, Diderot y otros, emprendió la realización de su amenaza. Sembraron vientos y cosecharon la tempestad. Además, la Iglesia Católica Romana era notoriamente corrompida durante esa época, y el pueblo anhelaba romper el yugo de la opresión eclesiástica. Sus esfuerzos culminaron en el Reinado del Terror de 1793, durante el cual Francia despreció la Biblia y negó la existencia de Dios. Un historiador moderno describe así este cambio religioso. Ciertos miembros de la conversión habían sido los primeros que intentaron reemplazar en las provincias el culto cristiano por un ceremonial cívico en el otoño de 1793. Abbeville Dumont, habiendo declarado al populacho que los sacerdotes eran arquelines y payasos vestidos de negro que mostraban marionetas, estableció el culto de la razón, y con una notable falta de espíritu consecuente, organizó por su cuenta un espectáculo de marionetas, de los más imponentes, con bailes en la catedral cada decadí y fiestas cívicas en cuya observancia insistía mucho. Fouché fue el siguiente funcionario que abolió el culto cristiano. Hablando desde el púlpito de la catedral de Nevers, borró formalmente todo espiritualismo del programa republicano. Promulgó la famosa orden que declaraba la muerte sueño eterno, y así dio vuelta a la llave para el cielo y el infierno. En su discurso de felicitaciones al exobispo, el presidente declaró que como el Ser Supremo no deseaba otro culto que el de la razón. Este constituiría en lo futuro la religión nacional. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, por sobre todo se engrandecerá. La palabra hebrea que se traduce por mujer se rinde también por esposa. Y Thomas Newton observa que este pasaje quedaría mejor interpretado si dijera el deseo de esposas. Esto parecería indicar que este gobierno, al mismo tiempo que declaraba inexistente a Dios, apoyaría bajo los pies la ley que Dios dio para regir la institución matrimonial. Y encontramos que el historiador, tal vez inconscientemente, y ello resulta por lo tanto más significativo, acopló el ateísmo y el espíritu licencioso de este gobierno en el mismo orden en que se presentan en la profecía. Dice: la familia había sido destruida bajo el antiguo régimen. Ella había sido el fundamento mismo de la sociedad. El decreto del 20 de septiembre de 1792 estableció el divorcio y fue llevado aún más lejos por la Convención del 94, que dio antes de 4 años frutos que la legislatura misma no había soñado. Podía fallarse un divorcio inmediato por incompatibilidad de carácter, para que entrara en vigor al año a más tardar, si cualquiera de los miembros de la pareja se negaba a separarse del otro antes que venciese ese plazo. Había habido una luz de divorcios a fines de 1793. O sea, 15 meses después de promulgarse el decreto, se habían concedido 5.994 divorcios en París. Bajo el directorio vemos a las mujeres pasar de una mano a la otra por un proceso legal. ¿Cuál era la suerte de los niños que nacían en tales uniones sucesivas? Algunos padres se libraban de ellos. El número de expósitos hallados en París durante el año 5 se elevó a 4.000 y a 44.000 en los otros departamentos. Cuando los padres guardaban a sus hijos,
El resultado era una confusión tragicómica. Un hombre se casaba con varias hermanas, una tras la otra. Un ciudadano pidió a los 500 permiso para casarse con la madre de las dos esposas que ya había tenido. La familia se disolvía. Bueno, aquí vemos cuáles son los estragos de, de separarse de los principios que rigen la moral, ¿verdad? Y sobre todo que los principios cristianos en sí son principios que nos ayudan a tener también una buena relación y son para nuestro bien, son para nuestro bien. Y aquí nosotros vemos cómo la maldad se empieza a esparcir de una manera increíble. En adición al testimonio presentado ya para demostrar cuán completo era el ateísmo que reinaba en la nación entonces, léase lo siguiente. El obispo constitucional de París fue impulsado a desempeñar el papel principal en la farsa más imprudente y escandalosa que se haya exhibido ante una representación nacional. Se lo sacó en plena procesión a declarar a la convención que la religión que él mismo había enseñado durante tantos años era en todo respecto obra del sacerdocio. No tenía fundamento en la historia ni verdad histórica. Negó en términos solemnes y explícitos la existencia de la divinidad a cuyo culto había sido consagrado y se comprometió para lo futuro a rendir homenaje a la libertad, la igualdad, la virtud y la moralidad. Luego puso sobre la mesa sus adornos episcopales y recibió el abrazo fraternal del presidente de la convención. Varios sacerdotes apóstatas siguieron el ejemplo de este prelado. Hebert, Chumet y sus asociados se presentaron en la tribuna y declararon que Dios no existe. Bueno, también, entre otras cosas, también sucedieron que eh, hicieron una semana de 10 días para llevarle la contraria a lo que Dios había instaurado en el principio de esa semana de 7 días. Ellos dijeron, vamos a hacer una semana de 10 días. Y bueno, eso tampoco les duró mucho porque se dieron cuenta de que no había forma de poder equilibrar eso y de poder sustentarlo en el tiempo. Bueno, sucedieron muchas otras cosas. Se dijo que el temor de Dios distaba tanto del principio de la sabiduría, que era el comienzo de la locura. Quedó prohibido todo culto excepto el de la libertad y el de la patria. El oro y la platería que había en las iglesias fueron confiscados y profanados. Se cerraron las iglesias. Se rompieron las campanas y se las fundió para hacer cañones. Se quemó públicamente la Biblia. Los vasos sacramentales fueron paseados por las calles sobre un asno en prueba de desprecio. Se estableció un ciclo de 10 días en lugar de la semana y la muerte se declaró en letras destacadas sobre los cementerios un sueño eterno. Pero la blasfemia culminante, si esas orgías infernales admiten una gradación, iba a ser presentada por el cómico Monvel, quien como sacerdote del Iluminísimo dijo: Dios, si existes, venga tu nombre injuriado, te desafío, callas, no te atreves a lanzar tus truenos. ¿Quién después de esto creerá en tu existencia? Tal es el hombre cuando queda abandonado a sí mismo, y tal es la incredulidad cuando se libra de las restricciones de la ley y ejerce el poder. Puede dudarse de que estas escenas son lo que el Omnisciente previó y anotó en la página sagrada, cuando indicó que se levantaría un reino que se ensalzaría sobre todos los dioses y los despreciaría. Bueno, no caben dudas de que cuadra perfectamente, ¿verdad? También, bueno, tenemos que tener en cuenta de que todo eso fue resultado de la, de la Iglesia Católica y de todo lo que realizó durante todos esos años. Imagínense toda esa destrucción, toda esa opresión, toda esa matanza, en fin, todo ese ostentamiento de poder, haciéndose llamar eh, que era verdaderamente lo que Dios quería, ¿sí? Poniendo en sus palabras las palabras de Dios, haciéndose pasar por Dios, ¿verdad? Por lo tanto, obviamente que iba a suceder algo así, ¿verdad? Que si surgía un poder como este, iba tarde o temprano a suceder algo así en las mentes de las personas. Y es por eso que hoy en día hay tanta gente que duda
o no creen en la existencia de Dios, porque bueno, ven las cosas que ha hecho la Iglesia Católica y dicen, no, yo no creo en Dios, mira lo que ha hecho la religión, ha matado a tanta gente, pero en realidad, si estudiaran un poco la Biblia, se darían cuenta de que eso no es la Iglesia de Dios. Bueno, honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios de sus padres, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata y con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Encontramos una contradicción aparente en este versículo. ¿Cómo puede una nación despreciar todo Dios y sin embargo honrar al Dios Masuim, el Dios de las fortalezas? Bueno, como ya habíamos mencionado antes, se había instaurado a la diosa Razón. De hecho, cada una de las ciudades empezaron a poner, elegían a mujeres y las ponían en el templo de la Razón y empezaron a poner un tipo de culto, porque se dieron cuenta de que empezaron a haber tanta destrucción y tanta licencia entre medio del pueblo que era un caos generalizado. Para poder controlar eso se dieron cuenta de que era necesario poner algún tipo de culto o imponer algún tipo de culto para poder controlar toda esa, todo ese caos al cual ellos habían llevado a la sociedad. Por lo tanto, pusieron a la libertad, la igualdad, la virtud y la moralidad como, como adoración, la libertad y la patria, ¿verdad? Y allí fue cuando se introdujo el culto de la diosa Razón. Posteriormente, eh, vieron a mujeres, como le dijo en cada uno de sus templos, las cuales eran bastante licenciosas, como si fueran prostitutas, ¿verdad? Que estaban allí impuestas como diosas. O sea, era algo, la verdad, tiempos de mucha oscuridad moral en el país de Francia. Con un dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Sistema de paganismo que se había introducido en Francia, ejemplificado en el ídolo levantado en la persona de la diosa de la razón, y regido por un ritual ateo decretado por la Asamblea Nacional para uso del pueblo francés, continuó en vigor hasta el nombramiento de Napoleón para el Consulado Provisional de Francia en 1799. Los adherentes de esta religión extraña ocupaban lugares fortificados, los baluartes de la nación, como se expresaba en este versículo. Pero lo que permite identificar la aplicación de esta profecía a Francia, tal vez mejor que cualquier otro detalle, es la declaración hecha en la última frase del versículo, a saber que por interés repartirá la tierra. Antes de la Revolución, las tierras de Francia pertenecían a la Iglesia Católica y a unos pocos señores de la nobleza. Eran grandes propiedades que por ley debían quedar indivisas y no podían ser repartidas ni por herederos ni acreedores. Pero las revoluciones no conocen ley, y durante la anarquía que reinó, como se notará también en Apocalipsis 11, fueron abolidos los títulos de nobleza y sus tierras fueron vendidas en pequeñas parcelas para beneficio del erario público. El gobierno necesitaba fondos y estas grandes propiedades fueron confiscadas y vendidas en subasta pública, divididas en parcelas convenientes para los compradores. Bueno, y allí, ¿cuándo y en qué país se produjo un acontecimiento que cumpliese más absolutamente la profecía? Cuando la nación empezó a volver en sí, se exigió una religión más racional y se abolió el ritual pagano. El historiador describe así este suceso que no dejó de tener importantes repercusiones. Una tercera medida, que fue más audaz, fue el abandono del ritual pagano y la reapertura de las iglesias para el culto cristiano. Se debió completamente a Napoleón, quien tuvo que oponerse a los prejuicios filosóficos de casi todos sus colegas. En sus conversaciones con ellos no intentó presentarse como creyente en el cristianismo, sino que se basó únicamente en que es necesario proveer al pueblo los medios regulares de culto donde quiera que se desee un estado de tranquilidad. Los sacerdotes que aceptaron prestar el juramento de fidelidad al gobierno fueron admitidos nuevamente en sus funciones,
y esta sabia medida fue seguida por la adhesión de nada menos que 20.000 de estos ministros de la religión que hasta entonces habían estado languideciendo en las cárceles de Francia. Así terminó el reinado del terror y la Revolución Francesa, y de sus ruinas surgió Bonaparte, para guiar el tumulto hacia su propia elevación, para colocarse a la cabeza del gobierno de Francia y llenar de terror el corazón de las naciones. Bueno, ahí nace este dictador, ¿verdad? Napoleón Bonaparte. Aquí llega el estudio del pasado. ¿Por qué? Porque en el versículo 40 nos dice, pero al tiempo del fin, el rey del sur contenderá con él, o sea, con el rey del norte, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, las invadirá como un torrente y las pasará. ¿Cuál tiempo del fin? ¿Cuál rey del sur? ¿Cuál rey del norte? Bueno, todo eso lo veremos la semana que viene, si Dios quiere, con nuestro querido hermano Víctor de Estados Unidos. Bueno, él es mexicano, pero vive en Estados Unidos, el cual nos va a ilustrar todo esto. Si Dios quiere, ya este sábado que viene. Así que no se pueden perder lo que se viene en la semana siguiente, donde vamos a profundizar en los versículos finales de esta profecía, que de verdad es muy actual, cosas que ya han sucedido y cosas que están por acontecer. Y ya posteriormente terminaríamos con el capítulo 12 y así terminaríamos con lo que sería esta serie del libro de Daniel para, para que bueno, pueda quedar claro esta parte de la profecía. Así que yo creo que ya no quedan dudas de que toda la Biblia siempre y las profecías bíblicas son tan exactas y tan precisas que no hay lugar a dudas y no hay motivos para dudar de que tienen una inspiración divina. Así que bueno, vamos a terminar con una oración, allí donde cada uno esté, que incline su rostro para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu gran nombre. Gracias, Señor, porque tú nos has enviado luz al respecto de estos textos sagrados, en donde tú nos has indicado con claridad todos los eventos futuros. En algún momento fueron futuros, hoy en día ya son historia, pero sabemos que fueron escritos mucho antes de que aconteciesen y por eso estamos muy agradecidos porque tú nunca dejas en tinieblas a tu pueblo, sino que siempre anuncias lo por venir desde el principio. Tú lo conoces todo, Señor, tú sabes todas las cosas y por eso nosotros queremos entregar nuestras vidas a ti y te queremos pedir que nos ayudes a mantenernos firmes en la verdad y a prepararnos para poder encontrarnos contigo en este tan anhelado 2031. Gracias te damos por todas las cosas que nos brindas cada día. Te rogamos que nos sigas acompañando en el resto de este sábado. En el nombre de Jesús, te pedimos y te agradecemos todo esto. Amén.